Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que están conectando, a los que están en vivo, aquí en YouTube. Muy buenas tardes. A los que están en vivo aquí en Face, muy buenas tardes. A los que van a ver este video después en el canal de Securanesa en YouTube, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que no me veo la cabeza. Creo que me cortaron la cabeza. ¿En dónde? Ya. En Zoom. En Zoom me corté la cabeza. Bueno. Bueno, creo que está lento hoy está un poco flojo el internet. Hoy está un poco flojo el internet, pero vamos a hacer que se active. Y qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos al Centro de Curación de Actitudes en su tema, en el tema previo a los grupos de escucha. Recuerden que ya estamos en vivo, ya estamos presenciales también, aquí en el Centro de Curación de Actitudes. Esperemos que nos puedas acompañar. Creo que no se oye por... Espero que ya se oiga en el en vivo de Face. Espero que Leo está viendo esos detalles. Hasta que me avise a ver qué está pasando. ¿Ya se oye? Ah, bueno, yo creo que ya se escucha. También acá por la plataforma de Zoom. Isabel, muy buenas tardes. En el en vivo de YouTube, y aquí para los que van a ver este video en el canal de YouTube, en Securanesa. Recuerda que estamos pidiéndote esa colaboración para que vayas a ver los videos que estamos subiendo. Este mes ya es 15, 17 y no hemos subido videos, pero ya el día de mañana, el viernes y el martes ya subimos los videos que les debíamos. Así es que muy buenas tardes y vamos a empezar con este tema, la parte emocional de las enfermedades. ¿Qué es la parte emocional de las enfermedades? Vamos a hablar en sí lo que es biodescodificación. La biodescodificación es una técnica de sanación. La biodescodificación es un seguimiento que se le da a una enfermedad, ya que para la biodescodificación no existen enfermedades, existen reacciones del organismo que nos están avisando algo. Por eso hoy vamos a tocar este tema. Como te decía, la biodescodificación es una técnica para rastrear una enfermedad, a ver qué te está diciendo el organismo. Nuestro organismo habla de todo aquello que no enfrentamos. Nuestro organismo nos habla de todo aquello que tal vez hasta le tenemos miedo. Nuestro organismo es una antena, capta todo lo que no podemos resolver nosotros. Y en biodescodificación hay 4 etapas. Está la etapa de conflicto.
hay algo que se le llama normotonía o normalidad. Eso es lo que es la vida. Vivimos en el día, dormimos en la noche o como tengamos nuestras actividades. Siempre estamos en ese ciclo día, noche, pero cuando hay algo que nos va a alterar, se le llama una etapa de conflicto. Esa etapa de conflicto se da en la etapa de simpaticotonía, así se le llama técnicamente, cuando aparece un conflicto. Ese conflicto, para que pueda dañar, tiene que tener 3 características. ¿Cuáles son esas 3 características? Es lo peor que me está pasando, no tiene solución y estoy completamente solo, nadie me puede ayudar, lo vivo en soledad. Cuando se juntan esos 3 puntos, es lo peor, no hay solución y lo vivo solo, se le llama biochoque. Y ese biochoque se da en esa etapa de conflicto, de simpaticotonía. Y entonces ya se da esa etapa de conflicto. Por eso, en ese momento de crisis, pensamos que es lo peor. Y si lo tomamos en una gráfica, que existe una gráfica, vemos que se va hasta el punto más alto, ese conflicto. Pero conforme va pasando el tiempo, baja un poco, porque no era tan crítico como nosotros lo creíamos, pero ya está el daño. Luego pasa al organismo. El organismo hace una etapa de vagotonía. Es una reparación. La reparación es a lo que se le conoce como enfermedad. Y son aproximadamente 3 semanas. Por eso este bicho que anda, por eso dan 3 semanas como crisis. 5 días para que se manifieste, 5 días para ser atacado y 5 días de reparación. Normalmente. Y entonces, esa reparación es cuando ya te dan un diagnóstico médico. Tu cuerpo empieza a hacer algo. Después de esas 3 semanas, aproximadamente, llega una epicrisis. La epicrisis es la enfermedad como que se agrava. La enfermedad como que se va a agravar. Es cuando dice, no, es que estaba bien, no, ya está delicado, no, ya está saliendo, y de repente que se puso mal. Es una epicrisis. ¿Qué significa la epicrisis? El organismo mismo hace una prueba de llevarte al extremo de la enfermedad. Si aguantas esa epicrisis, o si ya entendiste para qué el organismo hizo esa reparación, si no entendemos, nos lleva otra vez a la etapa de conflicto y otra vez a la reparación. Cuando ya entendemos en esa epicrisis, que ya sabemos para qué fue la enfermedad, baja. Y viene una reconstrucción y una cicatrización para ya otra vez entrar a la normalidad del organismo. Por eso son esos cuatro pasos, 4 etapas: conflicto, reparación, epicrisis, reconstrucción. Ahora, esto tiene que ver con las 4 etapas de formación del embrión.
Cuando estamos pequeñitos, así nos vamos formando. Se le llama etapa endodérmica, mesodérmica y ectodérmica. ¿Qué significa esto? Esa etapa, esas 4 etapas, es para que el organismo pueda sobrevivir. El organismo no quiere morir. Por eso hace todo lo necesario para no morir. Tiene estas 4 etapas embrionarias. El organismo tiene una memoria. Cada etapa va formando órganos. Por eso, de acuerdo a la enfermedad, dónde pegó, en qué órgano, en qué célula, en qué parte del cuerpo, se puede saber en qué etapa está la enfermedad, qué es lo que está haciendo el organismo de reparación. Porque para la biodescodificación no existe la etapa enfermedad, se llama reparación. Si es antiguo, si es arcaico, si es de supervivencia, si es de protección, si es de movimiento, si es de relación. Pero vámonos más a fondo. Vamos a la primera etapa, la etapa endodérmica. Tiene que ver con el tronco cerebral. Y esa etapa, esa primera etapa, tiene que ver con la capa inferior del embrión. Porque va de adentro hacia afuera. Por eso las enfermedades se curan de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. En este caso la primera etapa es endodérmica, que es la capa inferior. Tiene que ver el tronco cerebral, porque ahí se forma el tracto digestivo, los alvéolos pulmonares, el aparato reproductor y los colectores de los riñones. Luego sigue la etapa mesodérmica, que es la capa intermedia, que se va a dividir en etapa antigua o etapa moderna. ¿Qué es la etapa antigua? La etapa antigua tiene que ver con nuestros ancestros. Y la va a regir el cerebro y la médula cerebral. Cuando se forma la etapa antigua, es todas las fascias, el pecho y la dermis. Cuando es la etapa moderna, se va a formar la sangre, todos sus componentes, el aparato reproductor, los ganglios, los riñones, las suprarrenales y el esqueleto. Y viene la cuarta etapa, el ectodermo, que es la capa superior del embrión. Y esa va a ser regida por el neocórtex, que es una gran cantidad, va a formar una gran cantidad de órganos, la vesícula, el recto, el tramo bronquial, y estas 4 etapas es lo que nosotros conocemos aquí en el Centro de Curación de Actitudes como la etapa del reptiliano, la etapa del neocórtex y la etapa de la parte de pensar. Por eso nos formamos así, de esa manera. Primero tenemos que pensar, luego sentir y luego actuar. Pero se va formando desde la parte de actuar, luego la parte de sentir y después se forma la parte de pensar. Y entonces la primera etapa, ya para descubrir que es una enfermedad, la primera etapa se le llama de supervivencia, que va a crear las necesidades básicas para sobrevivir. Las necesidades básicas para sobrevivir es comer, dormir, ir al baño, sentir placer. Pues en esta primera etapa de supervivencia va a crear
órganos para el aire, que son los pulmones, para el agua, que son los riñones, para el alimento, el aparato digestivo, y para la reproducción, el útero y los ovarios para las mujeres, o la próstata y los testículos para los hombres. Esta primera etapa es para sobrevivir, sin reflexionar demasiado. Por eso no puedo entrar en una meditación profunda si no he comido, me va a dar mucha hambre. Era lo que le pasaba a Buda cuando entró en un convento donde hacían meditaciones extremas, no comían, no dormían, se privaban de muchas necesidades básicas, y él decía, ¿cómo voy a poder meditar si tengo hambre? Pero así era esa técnica para meditación. Esa primera etapa tiene que ver con eso, con la supervivencia. Aprender a comer, aprender a dormir, aprender a ir al baño, aprender a sentir placer. Después sigue la etapa de protección. Maslow hablaba de eso. Necesidades básicas. Ahora ya comí, ahora ¿dónde me voy a meter? ¿Dónde me voy a proteger? De eso habla la segunda etapa. ¿Y cómo voy a proteger a mi descendencia, a los adultos mayores y a mí mismo? Por lo tanto, aquí en esta segunda etapa se van a formar los órganos de protección. Los senos y el pecho. ¿El pecho para qué? Es para poner bajo el ala a los hijos y al marido o a la esposa o a quien tenga yo que proteger. Y después siguen los órganos de protección individual. Las fascias, las meninges, el peritoneo, que es la bolsita que envuelve a todos los órganos, es lo que evita que se caigan. El pericardio, que es lo que va a envolver, es la bolsita que va a envolver al corazón. Las pleuras. La pleura, por ejemplo, la tenemos también en los pulmones. Es una especie de bolsa. Los músculos. La dermis, que está bajo la epidermis, que va a proteger a todo el cuerpo entero. Y seguimos con la tercera etapa. La primera etapa se llama supervivencia, la segunda se llama protección. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, ahora tengo que protegerme, ¿dónde me voy a meter? Pero ya tengo casa, ahora ¿quién la va a mantener? De eso habla la tercera etapa, salir de la caverna. Voy a empezar a cazar, a buscar alimento, a trabajar. Por lo tanto, cuando salgo a la parte pública, cuando salgo al exterior, me tengo que cuidar de mis depredadores. Tengo que ver con cómo me voy a proteger ya estando en el espacio público. Por lo tanto, ahí va a tener que ver con el sistema osteoarticular para luchar o huir, para saber si soy capaz de tomar algo, comer, para saber si puedo salir afuera y puedo mantener, puedo ser proveedor. Por lo tanto, esta tercera etapa me va a exigir resultados. Si esos resultados los estoy dando bien, pues todo está en orden. Pero si no, se crea una desvalorización. No cumplo las exigencias que me pide el medio en el que me desarrollo. De eso habla esta tercera etapa, de esa desvalorización. Bueno, pues en la primera etapa tengo que sobrevivir, en la segunda etapa me tengo que proteger, la tercera etapa me tengo que valorar, tengo que salir, tengo que saber si puedo ser buen proveedor, y llega la cuarta etapa, que son las relaciones humanas. Ahora, ¿cómo me voy a llevar con mi especie?
cómo me llevo con las personas, con los diferentes caracteres, con las diferentes personalidades, cómo gestiono conflictos entre humanos. Y cuidado con esa palabra que decimos, ay, es que las suegras, porque tu cuerpo va a querer hacer una reparación solamente porque estás diciendo que hay que tener cuidado con las suegras. Para el cuerpo no sabe qué hay afuera, no sabe si es verdad, no sabe si es mentira, no sabe si es real o si es ficticio o tú te lo estás creando. Y esto tiene que ver esta cuarta etapa con la piel, con el cerebro, con la vesícula biliar, con los riñones, con los pulmones. Por lo tanto, toda enfermedad o toda reparación que quiere hacer tu organismo por algo que no puedo enfrentar y que mi cuerpo me va a ayudar, tiene un sentido técnico, un sentido biológico y un sentido de conflicto. La parte técnica de esta enfermedad es determinar en qué etapa está, si es en la de supervivencia, si es en la de protección, si es en la de desvalorización o si es en relaciones humanas. Luego sigue la parte biológica, ¿para qué mi cuerpo está haciendo esta función? ¿Qué sentido tiene que mi organismo esté dándome una señal de que algo está mal? De que tengo una enfermedad, tengo una reparación. ¿Qué es lo que tengo que enfrentar? Vamos a hablar de la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene que ver con la cuarta etapa, relaciones humanas. ¿Con quién estoy haciendo coraje? ¿Con quién no me cae bien? ¿Para qué mi cuerpo está poniéndome piedras en el camino? Que eso sería lo que me indica tener piedras en la vesícula. Y luego sigue la parte de conflicto. ¿Qué conflicto hay que resolver? De acuerdo a la realidad que el consultante tiene, ya que cada persona tiene su propia realidad. Cuando alguna persona dice, no, es que yo no creo en nada de eso, es un síntoma de negación. Es una respuesta del inconsciente. Pero en acompañamiento con el terapeuta, la confianza y la complicidad que se hace entre paciente o consultante y terapeuta va a tener que salir a la luz cuál es el conflicto que se tiene que resolver. Ese conflicto también se da en personas que se identifican con alguna etapa, pero todos los quieren relacionar. Ah, sí, entonces sí es de la vesícula, sí. Y dice que da temperatura, sí, sí creo que me ha dado temperatura, sí, ya sé que... No, sí, no, hace como 4 semanas me dio temperatura. Esa es la percepción de la persona, mas no es síntoma de esta etapa. Porque mucha gente, para llamar la atención, leemos algo, por ejemplo, esta parte de biodescodificación, donde esta enfermedad tiene dolor de cabeza, pero a mí nunca me ha dado dolor de cabeza y me pongo a pensar, no, sí me ha dado dolor de cabeza, sí, fue poquitito, pero sí me dio, no, ya lo está inventando, porque es su realidad. Y eso también es un síntoma. Por eso todo depende cómo vemos la situación, para que quede más claro, un conflicto de pérdida de pareja, por ejemplo, para uno puede ser un abandono. Pérdida de pareja ya sea que se haya muerto o se hayan cada quien ido a vivir su vida. La percepción de ese conflicto va a ser diferente en cada quien. Para uno puede ser un abandono. Sí, por eso se murió. Sí, por eso ya me hablaba que me iba a dejar. Para él puede ser un abandono. Para otro puede ser una agresión. Sí, nunca me quiso, por eso se atrevió a morirse. Y ni siquiera me avisó.
Y para otro puede ser una liberación. Ay, qué bueno que se fue. No es el hecho, sino la forma en que vivimos según los programas y creencias que tenemos almacenados en el inconsciente. De esa manera, de esas cuatro etapas, como se crea una enfermedad, primero se necesita un conflicto. Por eso sí, ese conflicto cumple con las tres características. Es lo peor. No hay solución. Y es lo peor que me he pasado. Entonces, se forma un biochoque. Ese biochoque, a donde pega en la cabeza, en el cerebro, en esa parte del cerebro, es lo que determina la etapa en la cual me va a hacer ese conflicto. Por eso cuando estoy bien enojado y que no me hacen caso lo que le estoy hablando, por más que les digo, por más que pienso, por más que hago, no me hacen caso, entonces habla de relación. Entonces se activa la parte de la mente, la parte del cerebro, que me va a llevar a sentir ese conflicto, ese enojo. Por lo tanto, se va a activar esa parte que maneja el hígado. Y junto con el hígado está la vesícula biliar. Y como es un conflicto de enojo, entonces contra alguien, por eso se va a dar en la cuarta etapa, en la de relaciones personales. Otro ejemplo, cuando me enojo con un hermano, una hermana, con alguien de mi sangre, y casi nos agarramos y nos mentamos hasta la misma de los dos. Porque en ese momento se me disparó la ira, no la pude contener y se hizo todo un show. Pues se me hace esa epicrisis. Es lo peor. No hay solución. Y lo vivo solo. Por lo tanto va a ser una epicrisis. Y como tiene que ver con mi sangre, como tiene que ver con mis hermanos, como tiene que ver ese conflicto entre hermanos, a lo mejor mi cuerpo va a querer repararlo y me va a sangrar la nariz. Porque tiene que ver con la sangre. Y entonces, esa hemorragia que me va a dar de la sangre, me va a estar dando una alerta que mi cuerpo está reparando algo, que me bronqueé con alguien de mi sangre. Esto es lo que significa una enfermedad. Pero vamos al médico, me hace un montón de estudios, va a decir, sí, es que un vasito se rompió en la nariz, hay que, ¿cómo le llaman ahora? A cauterizarlo, que ya hay rayo láser para cauterizar vasitos que cuando a alguien le sangra mucho la nariz. Pero el problema de fondo, el conflicto, es la bronca que tengo con mis hermanos. O con la persona que me bronqueé, que es mi sangre. Cuando yo reparo en esa parte que ya sé que por qué mi cuerpo está haciendo esa reparación, llega la epicrisis. Y a lo mejor en la epicrisis me van a dar un diagnóstico, tienes leucemia, por eso, o tienes bajas las plaquetas, por eso no puedes coagular la sangre, tienes problemas con la sangre.
Pero como ya entendí qué es lo que tengo que reparar, y voy, y por mi propio bien, por mi propia salud, voy y le pido perdón. Hago ese proceso de perdón con mi hermano, con mi sangre. Y yo me pongo en paz. Pues automáticamente las plaquetas van a empezar a subir. ¿Por qué? Porque ya no tiene por qué avisarme mi organismo de esa situación que yo ya reparé, que ya no necesito que me ayude a reparar mi organismo. Ahora sí aquí aplica la frase esa de no me ayudes, compadre, porque yo ya sé cuál es esa parte que tengo que resolver. Y cuando yo la resuelvo, mi cuerpo deja de dar señales o quererme ayudar a resolver esa situación. Por eso cuando entiendo que cada enfermedad es un conflicto a resolver, es una etapa emocional que no he resuelto. Eso es lo que me está dando a entender mi organismo. Eso es lo que me está diciendo mi organismo que tengo que resolver. Por eso las enfermedades, por eso para la biodescodificación no hay enfermedades, hay conflictos a resolver. ¿Qué más tenemos? Y cada enfermedad tiene una etapa de conflicto, que cuando no la sabemos resolver nosotros, entonces mi cuerpo me va a querer ayudar. Rápidamente, otra enfermedad, por ejemplo, la menopausia. ¿Ven que la menopausia hay osteoporosis? En la menopausia normalmente uno de los síntomas es la osteoporosis. ¿Por qué? La osteoporosis tiene que ver con los huesos. Y entonces estos huesos tiene que ver con mi etapa de desvalorización. Y ven cómo todo va achicando. Cuando una mujer llega a la etapa de la menopausia, climaterio y después la menopausia es un conflicto interno por una programación que tiene una mujer, de que tener hijos te hace mujer. Por eso desde que están pequeñitas, y ahorita que ya se viene en diciembre, a la mayoría de las niñas les regalan su carriola, su muñeco, y es lo que anuncian en la tele. Un nenuco, un niño, ahora una niña que crece, ahorita están anunciando. ¿Para qué? Porque eres niña y vas a tener que tener hijos. ¿Y qué significa la menopausia? Que ya no vas a poder tener hijos. Por lo tanto, es una creencia de que ya no vas a ser mujer. Viene como pegado ahí. Eres productiva, eres mujer. Ya no eres reproductiva, ahora ya no eres mujer. Y entonces ese conflicto pega en tu estructura ósea, lo que te sostiene como ser humano, como cuerpo, como materia. Por eso me desvalorizo y entonces mi cuerpo va a querer repararse en los huesos y me van a decir que tengo osteoporosis. Y mientras no me acepte como mujer, mientras no me acepte mi proceso natural como mujer,
donde ya entro a otra etapa, donde ya entro a otra visión de vida, donde ya puedo disfrutar de mi placer sin problema, ya sin ese riesgo de embarazarme, lo que siempre quise. En ese momento el mismo cuerpo se empieza a reparar y empieza a crear el calcio para poder repararme. Para las que tienen osteoporosis, va la receta. Agua de coco todas las mañanas. Y métanse a pesas. Ay, pero si tengo osteoporosis, sí. Eso es una forma de obligar al organismo a que produzca esa sustancia, ese calcio. Porque como voy a estar haciendo fuerza, el cuerpo empieza a reaccionar. Y para que no me quiebre, pues va a mandar a hacer calcio. Y entonces me va a reparar. Por eso, para los que tienen osteoporosis, agua de coco todas las mañanas y hacer pesas. Para que su cuerpo, y aceptarse como mujeres. Y ver en qué parte no estoy bien plantada en la vida, porque mi cuerpo me está diciendo eso. Es lo que vemos en biodescodificación. Bueno, pues espero que les haya gustado el tema. Este tema también lo voy a tocar ahora el lunes en la radio. Por lo tanto, el sábado no va a haber transmisión porque vamos a estar en ese tema, en ese tema especial. Así es que nos vemos hasta el próximo miércoles. Recuerda que necesitamos que nos apoyes. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores. Así es que ahorita en el grupo de Securanesa somos aproximadamente como 120, que casi son los suscritos en el canal de YouTube de Securanesa. Entonces, lo que te pedimos es que ahora nos recomiendes. Y recuerda que también estamos ya saliendo en vivo en el programa de radio por Facebook Live, en la página de Enesa Radio 97.3 FM. Así es que vamos a tocar este tema también. Y te esperamos. Y recomiéndanos, si alguien quiere saber de este tema, recomiéndanos. Y ahora que subamos el video, creo que este video se va a subir el martes, porque mañana vamos a subir uno, el viernes otro, y el próximo lunes o martes vamos a subir el siguiente, Así es que ten una buena tarde, un fuerte abrazo. Y muy pronto te vamos a decir qué vamos a hacer para este fin de año aquí en el Centro de Curación de Actitudes. Y recuerda que también él ya mandó lo de las agendas, lo de algunos libros. Y ojalá nos apoyes para que esto podamos seguir aquí disfrutando de lo que es el Centro de Curación de Actitudes y todas sus actividades que hemos hecho para ti, pensando en ti. Así es que ten una buena tarde, recibe un gran abrazo, bendiciones a donde quiera que estés. Así es que ten muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si viste este video, gracias.